En esta primera nota que vamos a observar nos ocupamos de la cuestión del bosque nativo, qué pasa en Córdoba, qué porcentaje queda aún de este bosque natural y de lo que dice la ley de bosques sobre las zonas que están en riesgo y que son consideradas zonas rojas y que deben ser cuidadas y respetadas. Córdoba ha sufrido uno de los niveles de deforestación más altos del planeta. Debe ser una de las provincias, junto posiblemente a la provincia de Santa Fe, que más afectado ha sido su territorio de bosque nativo originario en un periodo de muy pocos años. Haber perdido la superficie que perdimos de bosque, más del 90%, ha generado en nuestra provincia aproximadamente un 25% de desertificación, es decir, que tenemos un cuarto prácticamente de la provincia de suelos improductivos, suelos que se han perdido para la producción. Implica perder recursos, valiosísimos recursos. Otro problema muy serio que lo estamos viendo actualmente en la provincia y que se va a incrementar es la crisis hídrica. ¿Por qué? Porque el bosque genera un efecto de esponja que retiene el agua de la lluvia y luego lo libera en forma regulada. El ordenamiento del territorio en función de tres categorías de conservación y preservación del bosque nativo. Una categoría es la categoría rojo o 1, donde se van a intentar preservar aquellos bosques en buen estado de conservación. Luego una categoría amarilla o 2, para bosques de distinto estado de degradación. Y luego hay una categoría que se llama 3 o verde, que son aquellas áreas que ya han sido desmontadas y hoy tienen distintos tipos de actividades productivas. Lo que nosotros decimos es que no se puede seguir habilitando el desmonte porque ya prácticamente no queda nada de bosque. Si perdemos lo poco que nos quede de bosque, estamos dilapidando el futuro ambiental de nuestra provincia. Y cuando decimos dilapidar el futuro ambiental, decimos dilapidar el futuro económico y social, porque dependemos necesariamente de que los ciclos ecosistémicos se mantengan, aunque sea en su mínima capacidad. En Antonio de Arredondo hay un conflicto con la empresa Gama, que tiene un emprendimiento inmobiliario por allí, y nosotros vamos a empezar el programa hablando de esta situación. Está con nosotros Marcela Fernández, que es la abogada de los vecinos de San Antonio, y Fernando Barri, que es un biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos a los dos. Gracias. Buenas noches, gracias. Doctora, ¿nos puede explicar cuál es el conflicto hoy por hoy en San Antonio? ¿Qué es lo que pretende hacer la empresa Gama? ¿Por qué esto sería perjudicial para el ambiente? Bueno, por enero del 2012 empieza un gran desmonte en un área que entendíamos todos estaba preservada justamente porque existe un bosque nativo en excelente estado de conservación. En febrero interponemos una acción de amparo en el 2013 digamos, nos enteramos que Gama pretendía construir un mega emprendimiento de 22 torres de departamentos en esa zona. Inmediatamente empiezan a producirse las distintas pruebas, pero tenemos en claro que es una zona roja de la ley de bosques y además violaría la ley de creación de la reserva 8770, que es justamente una reserva natural recreativa, que fueron estas leyes sancionadas a raíz de una ley madre que fue la 6964, que prevé justamente la preservación de las cuencas hídricas, donde justamente estamos hablando es una cuenca hídrica. Tenemos un recurso como el río San Antonio muy cercano, que se vería además fuertemente impactado porque los efluentes irían prácticamente en crudo, o sea, hablan de zanjas de infiltración, el estudio de impacto ambiental menciona números muy vagos,
Además, bueno, de la ausencia de agua, porque también utilizan este artilugio de decir que tienen aguas subterráneas y no es así. Hay estudios geológicos, nosotros Además de San Antonio y San Roque. Exactamente, claro, por eso. Y ya tenemos un lago eutroficado, entonces agravaría aún más esa situación. A su vez, la municipalidad les da una prefactibilidad que sería nula, porque la fundamentan en una resolución que es la 891/05, cuando esta fue derogada. O sea, está derogada y no obstante, en esa prefactibilidad utilizan esa reglamentación para autorizarlo. De ninguna manera podría construirse un emprendimiento semejante en un área protegida. Ellos mismos han tenido, la empresa, el desparpajo de publicitar su mega emprendimiento en una zona de reserva natural. O sea, adquiera su departamento en un área de reserva natural. Bueno, hay una gran impunidad en este sentido. Es una provincia, como bueno, los informes los ratifican, está perdiendo día a día su bosque nativo, que Fernando se explayará más en los aspectos ambientales, ¿no? Pero digamos, hay leyes para proteger esto y lamentablemente no se observan. Barry, como biólogo, ¿qué puede pasar en la provincia si prospera el barrio de Gama, si prospera lo de Candonga, lo del Terrón que vamos a hablar en un rato nada más con vecinos y con otras de las personas involucradas? ¿Cuál es el panorama que le espera a la provincia? Y el escenario es claro, es el escenario que ya venimos viendo todas las épocas en temporada de sequía, que es una crisis hídrica increciendo. O sea, ustedes y los demás medios de comunicación van a publicar la falta de agua en las zonas serranas. ¿Por qué? Porque este efecto esponja que hace nuestro ecosistema, nuestro bosque serrano, se va a ver cada vez más restringido. Es decir, nosotros pasamos de como si tuviéramos un buen tanque de agua en épocas pasadas, hoy a tener un tanque absolutamente reducido y fragmentado y resquebrajado, donde las urbanizaciones lo único que hacen es incrementar ese problema. Es decir, estamos perdiendo lo que nosotros llamamos el capital natural. Nosotros dependemos necesariamente de ese capital natural, de esa naturaleza, por más que nos cueste entender esa relación. Todos los otros capitales, el económico y el social, dependen de eso. Incluso se van a ver perjudicados quienes vayan a esos mega emprendimientos, porque también van a haber escasez de agua. Es decir, el agua no se puede fabricar ni se puede traer del río Paraná, como alguna vez sugirió un gobernador. Es decir, nosotros, el manejo razonable sería cuidar nuestras cuencas, lo poquísimo que nos queda, preservarlo en el marco de un ordenamiento territorial que establezca qué zonas se pueden urbanizar, pero no sobre estos pocos parches de bosque nativo que nos quedan en la provincia. Cuando uno ve la metodología de ciertos emprendimientos polémicos, se encuentra con algunos puntos en común. Habilitaciones municipales, que son provisorias, pero de algún modo habilitan a que se empiece a trabajar. Una Secretaría de Ambiente que dice que no, pero también da pautas para lograr el sí de cada emprendimiento. Y esto va avanzando y parece que nada se frena en definitiva. La pregunta sería, ¿hay alguna manera de denunciar esta situación? Bueno, la Secretaría de Ambiente, como y de que te presten atención. Claro, has referido, es muy dudosa a veces en sus respuestas, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, en enero ocurría este desmonte, estaban todos de receso, no había teléfono hábil, o sea, donde llamar y comunicar esta situación, donde acudir. Y lamentablemente a los ciudadanos no les queda otra que recurrir a la última instancia, que es el Poder Judicial, donde tampoco tenemos garantías, porque no todos los jueces conocen el derecho ambiental y lo aplican, o lo conocen y no lo aplican. Entonces, la verdad que tendría que hacer más de un juez, un juez de Cámara y de primera instancia, un curso acelerado en derecho ambiental, porque tenemos una ley nacional que resguarda, que es de presupuestos mínimos, que es de orden público y debieran respetarse. Las audiencias públicas en Córdoba, menciónenme un caso donde se haya hecho la audiencia pública. O sea, la ignoran completamente en connivencia con la Secretaría de Ambiente. O sea, a mí no me garantiza nada recurrir a la Secretaría de Ambiente porque viene avalando sistemáticamente todo este tipo de emprendimientos. En materia ambiental, Córdoba se caracteriza por dos cosas. Una, por una violación sistemática y flagrante de los presupuestos mínimos de las leyes de protección ambiental nacionales. Caso ley de bosque, caso ley de ambiente. No cumple ninguno de los presupuestos mínimos y los viola sistemáticamente de distintas maneras. Y la otra es la ausencia de políticas públicas en materia ambiental. Hay que entender que la ausencia de políticas públicas en materia ambiental nos trae todas estas consecuencias sociales, económicas, derivadas de la degradación ambiental. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es como si dijera una política pública en salud,
va a ser cerrar los hospitales y echar a todos los médicos. Una política de educación va a ser cerrar las escuelas y echar a todos los maestros. O sea, nos quedaría claro cuáles serían las consecuencias. Bueno, en materia ambiental es lo mismo. O sea, no hay políticas públicas. Barrí, perdón. Sí. De la Sota dice que ahora propone una nueva ley ambiental que fue enviada a la legislatura, que habilita estos referéndums y además él anunció hace unos pocos días que tiene que sancionarse un código de agua para que cada municipio que habilite un emprendimiento lo tenga presente a esto. ¿No marca un cambio de postura? Pasa que una cosa son los discursos, es decir, yo todos los años escucho cuando hay problemas, incendios, falta de agua, planes de reforestación, ustedes seguramente lo escucharán y entrevistarán a quienes lo dicen. Los incendios también. Y nunca se concretan, es decir, son nubes de aire, bombas de humo que en la práctica no se concretan, porque la Secretaría de Ambiente es un ente hoy, yo diría abstracto, que prácticamente no tiene capacidad de control, no tiene capacidad operativa, no tiene personal técnico capacitado, entonces son anuncios que luego en la práctica, en el territorio, en la realidad concreta de nuestra provincia, no se ven plasmados de ninguna manera. El día que realmente nosotros veamos un freno al desarrollo inmobiliario en zonas, por ejemplo, de categoría 1 de ley de bosques, que veamos que se aplican sanciones, que veamos que se ordena el territorio no solo con una base ambiental, sino social, bueno, podríamos decir realmente hay una voluntad de cambio. Mientras nosotros veamos que el único que ordena el territorio es el poder económico, que dice acá pongo un country, acá pongo un spa, acá pongo... y el resto de los ciudadanos nada, no es difícil confiar, digamos. Cuando se discute esto, hay como dos posturas que son muy determinantes. Por un lado, quienes plantean la necesidad de proteger el ambiente, de tener en cuenta dónde se construye y de que construyendo allí se pone en riesgo el ambiente. Y por otro lado, gente que dice, hace falta lugares donde vivir, los proyectos inmobiliarios son necesarios y lo vamos a hacer protegiendo o teniendo en cuenta algunos cuidados. ¿Hay algún punto intermedio? Porque si no, pareciera que en las dos posturas van a chocar y en ese enfrentamiento gana el que tiene el dinero. No, claro que lo hay, pero a ver, hay que tener en claro una cosa. Si yo tengo un 2% de bosque serrano, de lo que tenía originalmente, yo no puedo decir, lo voy a destruir y después veo cómo lo arreglo. Yo tengo que urbanizar en otras áreas que ya han sido modificadas, y eso tiene que ser una planificación hecha desde el Estado, con los sectores de interés, sectores sociales, sectores empresariales, en base a un ordenamiento técnico, con fundamentos ambientales, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Pero no, ¿por qué se van los country a estos lugares? Porque son los lugares más lindos, justamente. Pero para irse ahí tienen que destruir ese lugar lindo. Es decir, y esto de que yo pongo el country acá, total te lo reforesto, habla de un desconocimiento muy profundo de las bases ambientales. Un árbol, un mollo, un algarrobo, tarda en crecer, como lo vemos ahora, 40, 60, 100 años, ¿sí? Y se lo voltea en 2 minutos para poner un edificio o un country, ¿sí? Entonces el imaginario que yo después reforesto y lo arreglo es un absurdo con el cual juegan en base al desconocimiento de la gente de cómo funcionan estas cosas, ¿no es cierto? Vamos a ir con Lucho con redes sociales, después me cuentan qué pasa con aquellos que son sancionados porque violan la ley de bosques y hacen el desmonte, porque también creo que hay una historia con eso. Lucho, ¿qué dice la gente a través de las redes? Sí, bueno, alguien nos aporta un dato aquí desde Mendiolaza, nos avisan que en la avenida Colón ya se ven carteles de la empresa Gama promocionando un barrio dentro de la reserva del Condorito. Bueno, hay una consideración sobre la Sota, pero que el próximo emprendimiento de Gama apunta directamente a algo dentro de la reserva del Condorito. Bueno, ¿tenían algún dato sobre esto ustedes? Y eso hay que agregarle sal si puede, con el emprendimiento no creo que sea el Parque Nacional, sería imposible, digamos, porque además es otra jurisdicción. Estará hablando del Valle del Cóndor, que es la reserva, que justamente nosotros argumentamos que no se puede hacer este mega emprendimiento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las sanciones? Porque nosotros me acuerdo que alguna vez con el noticiero llegamos a un lugar y registramos que se estaba violando la ley, se estaba desmontando. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Bueno, esa es una buenísima pregunta que nosotros nos la hacemos todos los días y la verdad que no sabemos porque no nos dan respuesta. Yo he presentado, no solo yo, un grupo de colegas, pedidos de informe a la Secretaría de Ambiente y yo tuve que recurrir a la justicia, hacer un amparo por mora, que fue, por suerte, dictado a favor nuestro. Y la respuesta de la Secretaría de Ambiente fue tragicómica, ¿no? Porque, bueno, sí, la mayoría de los desmontes fueron autorizados, lo cual es grave, y los que no fueron autorizados ni siquiera podemos chequear dónde se desmontaron, quién los desmontó. Entonces,
Realmente no sabemos si hay sanciones, si se cumplen o no se cumplen. En este momento la Secretaría de Ambiente en ese sentido es un gran agujero negro donde sería buenísimo que ustedes pudieran conseguir información al respecto de cuántas sanciones hubo, si se aplicaron o no se aplicaron. Y una cosa muy importante que prevé la ley, que es la recuperación, la restauración ecológica de esos campos una vez que fueron desmontados. Ahora, hace poco se han desmontado varios campos en la zona de la reserva de la Laguna Mar Chiquita. ¿Qué va a pasar con eso? Da toda la sensación y la realidad de seguramente ir a ese lugar en pocos años de que va a ser un peladar, un páramo y no ese bosque nativo que teníamos en algún momento. Los tenemos que despedir, pero doctora, brevemente, ¿cuál es la situación legal hoy por hoy de este conflicto en San Antonio? Bueno, luego de 1 año y medio casi de trámite, está próximo a la sentencia. La obra se frenó porque la jueza nos hizo lugar a la medida cautelar, eso frenó, digamos, el emprendimiento. Y calculamos, bueno, que próximos días, porque ya está con el decreto de autos notificado, probablemente toman alguna medida de mejor proveer, según nos surgió, digamos, de una audiencia de conciliación que hubo en el expediente. Muchas gracias por venir esta noche a Justicia Legítima. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Y empezamos a hablar de Mendiolaza en el próximo bloque.